Un café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Café con Pinelli. Vamos a complacer peticiones hoy porque nos han pedido bastante insistentemente de que hablemos del ron Bacardí. Así que siéntese, tranquilo, tome su buchito de café cachita y ya vamos a empezar nuestro recorrido yéndonos por las islas del Caribe, Santiago de Cuba y después vamos a seguir por el mundo entero porque ya el ron es una bebida universal. Bienvenido a Un Café con Pinelli. El ron es un invento prodigioso, uno de los grandes licores universales, que se obtiene de la fermentación y la destilación del azúcar, fundamentalmente del azúcar de caña. Pero por supuesto, para que llegara a ese grado de exquisitez que tienen los rones hoy en día, con una cantidad de marcas grandísimas, hay que empezar por todo lo que significó las bebidas alcohólicas, cómo se fue que se fueron organizando. Porque en Cuba, muy temprano llegaron a Santiago de Cuba, eran 8 hermanos catalanes, entre ellos Facundo, Bacardí y Manzó, que eran gente luchadora, que vinieron a abrirse paso a las Américas, que vinieron a hacer fortuna, rompiéndose el lomo como muchos españoles que llegaron aquí. Pusieron tiendas de abarrotes, pusieron un comercio en el cobre, fueron fracasando y ya llegó como por 1855, ya quiebra de nuevo Facundo una tienda que tenía y lo salva su esposa, Lucía Victoria Moró, y ese es Facundo Bacardí, ese es el tatanganga de los paleros, el creador, el fundador de la dinastía, aunque sus hermanos, tenía varios hermanos que eran todos gente trabajadora, inteligente, lucharon mucho. Ya a esa altura, desde 1820 había una situación favorable porque había ya restricciones en la exportación de las mieles que se producían de la caña. Esas mieles ya empiezan a elaborarse en Cuba para otras cosas. Se empieza a destilar para hacer bebidas alcohólicas, pero ya ellos se metieron en otro negocio más, que fue el de las goletas que salían del puerto de Santiago de Cuba a las islas del Caribe. Esa compañía de medio que cabotaje de un barco ligero, transporte, y no les iba bien tampoco. Entonces, en 1860, Facundo Bacardí aborda una de las goletas y sale en uno de los viajes que iban a hacer una entrega. Y cuando llegan a las islas de Martinica, se presenta un ciclón. Entonces tuvieron que entrar en un puerto y allí aguardar que pasara el temporal y que el ciclón se alejara. En eso él, en una borrachera, Dios lo contó como no confía, se estaban bebiendo con el ciclón sin nada que hacer, conoce un francés, un hombre rubio, alto, y en la borrachera que cogieron, el francés le cuenta a don Facundo que él no tenía dinero para regresar a Francia. Y de ahí se hacía muy difícil. Entonces Facundo le dijo, mira, vete conmigo, te vas en la goleta, que la goleta es mía, es de mi familia, y por lo tanto no te voy a cobrar. Cuando lleguemos a Santiago de Cuba, ya veremos cómo hacemos para montarte en un barco que vaya para allá, para Europa, que te vas para Francia. El francés le dio las gracias. Ya después que se acabó la borrachera, don Facundo ni se acordaba de lo que había hablado con un francés, pero dice que cuando se le presentó, el hombre le hizo el cuento, pero usted no se acuerda, y le dijo, mira chico, yo no me acuerdo, pero mi palabra es sagrada. Dale, monta que te vas conmigo. Se hicieron amigos. Cuando llegaron a Santiago de Cuba, el hombre estuvo en su casa unos días, hasta que resolvió el problema. Y él traía una maleta o un cofre lleno de botellas, con aquel licor que los había emborrachado en Martinica y que tenía un sabor que pasaba, un buque que no era tan áspero como el ron jamaicano que se producía en aquellos momentos. El ron incluso se supone que es una bebida muy antigua, que está entre los ingleses, los franceses, por ahí, el origen.
Pero ya el ron de caña es otra cosa. Entonces este hombre, como muestra del agradecimiento que le había brindado don Facundo, le dijo, te voy a regalar la fórmula que yo tengo para hacer este licor. Yo pienso que, porque ya un hermano de Facundo había comprado una destilería y ya se habían asentado en Santiago de Cuba y estaban pensando ya en producir. Y entonces Magón y Juan, hermanos de él, pues empiezan a producir en una destilería llamada Bacardí. Empezaron a producir ese ron, empezaron a tener éxito, empezaron a almacenar los rones, empezó el periodo de añejamiento, no por precipitación de agregarle distintos químicos, sino ya por añejamiento, y se les ocurre hacerlo en barriles de roble blanco, como se hacía con el whisky. Entonces, ¿cómo se llama? Esos barriles de roble blanco son ricos en tanino. Y por eso es que el ron, según el tiempo de añejamiento, absorbe el tanino de la madera y coge un color. Si lo dejan 3 años en esos barriles, o barricas como también se le llama, coge un leve color ambarino, que es el light dry. Si lo dejan 5 años, es lo que le llaman carta oro, que tiene ese color dorado precioso. Y si lo deja 7 años, pues bueno, ya entra dentro de la categoría de los añejos y ya es más oscuro el ron. Hay rones que se han dejado hasta 100 años almacenados ahí. Y es una cosa fabulosa, ¿no? Es un ron con un grado de espesura. Cuando empiezan a producirlo, ya se le empieza a comercializar, se vendía en barricas, por supuesto. Las barricas pequeñas se vendían y la gente llevaba su envase y se le servía el ron y se llevaban el ron, no, por litro, por lo que fuera, ¿no? Ahí ya se va asentando la firma Bacardí y empiezan a crecer. Y dice en un dicho que dice que los catalanes de donde hay piedra hacen panes. Pues bueno, estos catalanes ya al fin le dieron la patada a la lata, encontraron un camino y empezaron a producir y a organizar mejor las cosas. Empiezan a producir en línea, empiezan a hacer ya con lo que había de los impuestos sobre las mieles, la exportación y demás, pues bueno, ya ellos tenían, como estaban radicados en Cuba, todo lo conseguían de allí para hacer los rones, excepto los barriles, que compraban barriles que primero habían añejado whisky, y ahí puede ser también que haya un ingrediente de esa madera, de ese roble blanco saturado de whisky, que también le dio un toque especial a ese ron. Yo no creo que hoy en día se embarrile en whisky todavía, ¿no? Eso ha evolucionado. Pero yo pienso que a aquel ron le dieron el toque especial, el hecho de ser barriles de uso, que ya había, eran madera de roble blanco quemada y que habían añejado whisky. Ahora, la fórmula secreta de esos rones es de la familia. Por supuesto, la gente que trabaja allí, los químicos, los maestros, los catadores, pues bueno, ya le van cogiendo la fórmula, ¿no? Bacardí era la potencia y aquello fue realmente una industria que creció muy rápido. En Cárdenas, la familia Rechavala, mientras, también estaba en el negocio e incluso saca una marca ya en 1878, ya registran una marca que no la comercializaron hasta mucho tiempo después, pero se las digo, menciono esto porque va a ser fundamental para el futuro de la Bacardí. Ese es José Arechavala, que fue el patriarca también de esa familia
que bueno, hablábamos hace poco de que no fueron una familia con mucha suerte en el sentido de que tuvieron muchas desgracias personales. Los ciclones acabaron 2 veces con su industria. Fueron gente que ayudó mucho al desarrollo de Cárdenas. Pero ya Bacardí se iba sentando, ya iba ganando dinero, ya se iba haciendo famoso. Eso. Bueno, pero esa es la Rechavala. Sí, esa fue la inauguración de la Rechavala, creo. Ajá. Y en 1862 ya se había registrado la firma de Bacardí. Y fueron comprando locales. Había uno que era de Manuel Hidral y compañía, pero poco a poco la gente del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, porque de Facundo tuvo varios hijos, y empezaron a influir gracias a que eran gente que tenía una conciencia nacional y tenía una identidad con Santiago y un amor por Santiago y por Cuba, y empezaron a favorecer la idea de una Cuba libre que no dependiera como colonia de España. Varios de los hijos de Bacardí conspiraron contra la corona española y entre ellos se destacó sobremanera Emilio Bacardí. Emilio y su esposa Elvira Cape fueron patriotas que aportaron muchísimo, hicieron escuela, hicieron mil cosas. Emilio fue el primer alcalde de Santiago de Cuba después de 1902, cuando Cuba libre. El Museo de Santiago de Cuba lleva su nombre, el Museo de Don Emilio Bacardí. La Biblioteca de Santiago de Cuba, creo que fue la primera, lleva el nombre de Elvira Cape, su esposa. Fueron gente muy prominente, fueron gente que muy respetado. Y la característica, mira, esa es la biblioteca, a una cuadra de la Casa de la Trova está. Y entonces esa es la señora. Esa es Elvira Cape, que fue una mujer famosa por ser bondadosa y protectora de la niñez de Farida y de todas esas cosas, ¿no? Lo cierto es que esta gente hicieron de Santiago, le dieron un prestigio tremendo. Y la industria era poderosísima. Cada día se vendía más Bacardí. Tuvo bien manejada la publicidad. La publicidad estuvo bien manejada. Ellos incluso después contrataron a la publicitaria Siboney, que estaba el doctor Raúl Gutiérrez, que es un tipo que supo mucho de publicidad en Cuba. Y cuando ellos empiezan ya a desarrollarse, logran las marcas, la calidad, el traslado para La Habana, porque sabían que en La Habana donde estaba el campo de negocio más importante, y viene la ley seca de los Estados Unidos. Facundo ya se retira, ya era mayor, murió poco tiempo después, que se retiró, y deja en manos de sus hijos, que eran brillantes, también educados en el negocio de la familia, porque el creador de la marca de murciélago, le decían. Había una leyenda de que los murciélagos traían suerte. Y los murciélagos que había en el almacén, en la fábrica, en el almacén de la fábrica, era un murciélago de buen tamaño, ¿no? Que a todas luces era un murciélago frugívoro, que son los que se refugian en los campanarios, en las casas viejas de madera, en los torreones de piedra. Esos murciélagos son frugívoros la mayoría. No se alimentan de insectos y son grandes, son más grandes. Y ese que aparece en el símbolo, luce que era un braquifila, que es un tipo de murciélago frugívoro, porque hay dos murciélagos frugívoros fundamentalmente que se meten en las casas y en los lugares de madera y eso. El Artibius jamaicense, que es el que tiene los ojuelas ese en la nariz, que mete miedo. Y el braquifila, que tiene una cabeza más parecida a un ratoncito, digamos, una cosa así, ¿no? Y la mujer de Lucía Moró dijo, esto nos trae buena suerte, que este sea el símbolo del producto.
la esposa de don Facundo, Lucia Victoria Moró, algunos dicen Amalia, Victoria Moró, otros le dicen, entonces ya le ponen doña Amalia Lucía Victoria Moró, ¿no? Inspirada por la cantidad de murciélagos que encontraron en el almacén donde comenzó la empresa destilera, cogen el símbolo del murciélago, que es un animal muy noble, para representar el ron, ¿no? Cuando ellos empiezan ya a exportar, viene la ley seca. Y cuando llega la ley seca, todo el mundo dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque el principal mercado es Estados Unidos. Mientras vamos tirando por Europa y lo que sea. Pero no. El turismo norteamericano se vuelca a Cuba para ir a tomarse un trago, como dice, voy a bar de la esquina, voy hasta Cuba, que Cuba no está prohibido. Y empezaron a comprar grandes cantidades de ron. Ellos los vendían legalmente, lo que hacían después con ellos, si se lo llevaban escondido en una boleta, lo que fuera, no era culpa de ellos. Y tan fuerte fue la pegada en el mercado que tuvieron, que por eso es que deciden después que hacer Estados Unidos su primer mercado, y ya empiezan los aranceles, y las cantidades que estaban vendiendo a hacer fortunas de impuestos y aranceles, ellos decidieron años más tarde abrir una fábrica en un lugar afín al clima y a las costumbres y al entorno caribeño con que se producía en Santiago de Cuba, y abren en Puerto Rico. Viene Flying from the Desert. Sí. El Bacardí era famoso en el mundo entero. Ya incluso Ernest Hemingway ya hablaba del ron de estilo cubano, y era, bueno, menciona muchas veces en las novelas. Pero lo cierto es que el ron ya gana un espacio, ya ellos después te digo que invirtieron de una manera muy especial en hacer una fábrica puertorriqueña, porque al ser Puerto Rico Estado Libre Asociado, no pagaba arancel ni impuestos, el producto. Era un producto nacional. Tuvieron la brillantez de que se le ocurriera eso. Y entonces, bueno, ya ellos, la Casa Matriz estaba en Cuba, exportaron la fórmula de ellos. Los ingenieros, los catadores, todo su personal, llevaron una parte para fundar en Puerto Rico la compañía Bacardí. Ya se estaban manejando las finanzas, ya en La Habana ellos tenían una sede, y es cuando hacen uno de los edificios Art Deco más bellos que hay en Cuba. El edificio Bacardí. Míralo ahí. Entonces, ese edificio se remozó, se estaba cayendo a pedazos. Ese edificio tiene un bar. Tiene un bar de 2 pisos. Abajo es un bar que es para brindis y esas cosas, que es amplio, con una barra de madera cubana que es un sueño. Y arriba, esto fue tomado hoy por la mañana. Esto fue tomado hoy por la mañana por el equipo de Un Café con Pinel y de Univista TV. Fíjense que, ¿cómo se llama? Este edificio tiene en el mezanine de ese salón, ves que es un salón de puntal muy alto, el primer piso, y ahí dentro, arriba, tiene el mezanine, que es un bar todo de madera también, con un ambiente muy íntimo, muy acogedor, que es precioso. Y las oficinas, bueno, ese era el centro, el cerebro de una industria que iba siendo cada día más poderosa, que ya desde hace muchos años superó los 3 millones de cajas de 9 botellas de venta al año, ya va por 4 millones. Y ahí, bueno, en esa parte de La Habana había de todo. Harris Brothers, cerca de Floridita, la Manzana de Gómez, bueno, ese era el corazón de la ciudad en aquel entonces. Y ahí ellos levantaron el Emporio Bacardí. Porque se decía Vilmes Ping y Joyce. El apellido es Guillois, francés. Su papá, José Ping creo que se llamaba, ¿no? Era
contador de la firma Bacardí. Sí, era un hombre que tenía un buen trabajo, un trabajo de confianza allí. Era gente de la High Life de Santiago. Y se saca la lotería. Y al sacarse la lotería, ese era el papá de Vilma, José Espín. El problema es que cuando él se saca la lotería y él estaba siendo testigo, pensó, el dinero se acaba, pero el negocio no. Y entonces compró acciones de la Bacardí. Todavía, no sé si Vilma, no sé si los hijos de Vilma, pero siempre cogieron dinero de las acciones de la Bacardí. La empresa estaba acendrada en lo que era la repartición de acciones y no tomaron una medida drástica con la parte de la familia que tenía interés en seguir manteniendo eso. No sé, dicen que Vilma también cogía billetes, pero yo no sé. No le hace falta. Tenían demasiado billetes. Independientemente de la bronca, hay un capítulo de chusmería muy grande entre la Pernod Ricard, que es otro de los monstruos de la distribución de licores en el mundo entero, francesa, y la Bacardí, que es de matriz puertorriqueña, o sea, norteamericana, Estado Libre Asociado. Aunque la oficina central de ellos está en Bahamas. Los pobres, ahora con el huracán no sé cómo han quedado. Vamos a comerciales, cuando vamos a contar un poco de lo que fue el apoyo de la Bacardí en contra o a favor de la lucha contra Batista, a favor de Fidel Castro, cómo le pagó Fidel Castro y lo que hizo después. Los Bacardí, sobre todo Pepín Bosch, que había aceptado una cartera ministerial cuando Prío, que fue la única etapa democrática en Cuba, del 40 al 52, más o menos esa fue una etapa con sus altas y sus bajas, ¿no? Nunca hemos tenido paz en Cuba. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se empieza a manifestar en contra del régimen de Batista y empieza todo el mundo a apoyar la única entidad que había superado el asalto en Moncada, todas estas cosas, y Pepín Bosch, que era el gerente general de la Bacardí en ese momento, hombre poderosísimo, pues le dio un apoyo franco, que empieza en el asalto en Moncada. Pepín Bosch pagó el entierro de los muertos de Moncada y colaboró todo el tiempo. Le dio 38.300 pesos, que eran dólares en aquella época. En una ocasión se lo mandó a Fidel Castro para no sé qué cosa, si una compra de armas, de lo que fuera. Y así cooperó a tal punto que cuando triunfa la revolución, Fidel Castro lo llama y incluso le promete de que la Bacardí va a estar mejor que nunca de hoy en adelante. Y tan es así que lo invita a que lo acompañe al viaje a los Estados Unidos. Ya después de los discursos y de la actitud de los Estados Unidos, en los Estados Unidos de Fidel, él se dio cuenta de que aquello no iba bien y empezó a retirar el apoyo. Movió su ficha, se preparó, vio lo que venía, vio que se abre en Bahamas, tenían dinero fuera ya, habían internacionalizado la marca. La Bacardí en aquel momento ya alcanzaba la centena de países donde se vendía su marca. Todo lo contrario a Rechavala. A Rechavala se va con una mano adelante y otra atrás. Le intervinieron todo. Siempre los Rechavala se quejaron de que nunca le pagaron nada. Con la Bacardí, el odio ya aflora. Incluso hay apoyo a gestiones y cosas en contra de la dictadura. Y Pepín Bosch y la gente de la Bacardí le compra una marca que yo les hablé ahorita,
en 1878 se creó y creo que fue en 1934 cuando empezó a comercializarse de una manera regular. Pero el nombre de Habana Club resultaba mágico para el mercado. ¿Por qué? Por una cosa que se utiliza mucho, que es la denominación de origen. Y eso fue una de las cosas que impulsó el diferendo entre la Pernod Ricard y la Bacardí. O sea, Cuba es donde se produce ese ron. Pero el presidente de la Rechabana en ese momento le vende a la Bacardí la fórmula exacta para producir el Habana Club. Entonces, el Habana Club, que era de la firma Rechabana, ya pasa legalmente a manos de la Bacardí porque la patente era de ellos. Pero ya la Pernod Ricard, atraída por el título y con el cuento de la denominación de origen, la Pernod es uno de los gigantes de los licores. Entonces ellos son una empresa poderosísima que tiene una infinidad de licores. Bacardí ya se había asociado, ya se había tragado Martini también. O sea, era una bronca entre dos gigantes. ¿Por qué Cubarrón, que es la empresa en cuestión, le vende a la Pernod Ricard, ¿no? O sea, se asocia con ellos, ¿no? Todo eso, toda esa variedad de bebidas que usted ve, los vodkas, todas esas cosas, es las marcas que maneja Pernod Ricard, y entre ellos debe estar por ahí Habana Club, ¿no? Míralo ahí, está en carta plata. ¿Qué tal? ¿Cómo habla está? Mike Morel. Sí. Muy bien, Benelio. No, yo tengo una anécdota muy bonita de Facundo Bacardí. Mi padre era un amante de Bacardí y él tomaba mucho ron Bacardí. Y una vez pues se encontró una mosca dentro de una botella irrellenable de Bacardí y se conectó con la empresa en Santiago de Cuba, le dijo que quería entregarle esa botella y él Facundo Bacardí mandó un emisario para recibir la botella y le mandó un cheque en blanco para que él le pusiera la cantidad, cosa que mi papá lo rompió y le dijo no tengo intención de ninguna dinero y se lo viró para atrás. Pero como decía el refrán, favor con favor se paga. Recuerdo que cuando yo venía para este país en los años 50, él escribe a Facundo Bacardí y le dice, Facundo, tengo un hijo que quiere ir para los Estados Unidos. ¿Usted pudiera mandarme una carta de recomendación? Y dice, por supuesto que sí. Y cuando llegué a La Habana, en la embajada americana, inmediatamente me dieron la visa residente a la entrada al país. Así que nunca fui. Pero bonito. Facundo Bacardí ha sido un hombre, vaya, que tiene que recordarse por toda la vida, ¿no? Sí, claro que sí. Uno de los patriarcas. Así que... Bueno, pues muchas gracias, Mike. Muchas gracias. Además, muy bonita anécdota, muy humana, muy lindo. Gracias a ti, que te haya gustado. Gracias. Un saludo a todos. Bye. Gracias por llamar. Lamento que no haya aquí un Bacardí para brindar, pero bueno, un carajillo con el café cachita y Bacardí, está bien eso. De todas maneras, muchas gracias por su atención.